Bien, estamos de vuelta hoy mismo a las Super 7. Tenemos el placer de conversar esta mañana con doña Alexandra Izquierdo. Alexandra Izquierdo fue directora de la Oficina Nacional de Estadística, su último cargo, el más, bueno, todo el mundo sabe que estuvo en rentas internas, ha estado en Proindustria, dirigente del Partido Reformista. Al decirle que estuvo en rentas internas, le tiró la cédula. Estuvo como vicealcaldesa. Eso desapareció hace 30 años. Vicealcaldesa. Sí, Buenos días, bienvenida. Y qué amigo tuyo. No, pero a mucha honra, buenos días. Bienvenida. Eso es parte de mi currículum. Eso no se borra. Pero que le ponga la DGI para maquillar. Tuvo la DGI. Sí, porque estuve en impuestos sobre la renta Por también. eso, el impuesto a la renta no. Exacto, sí. Le pone por la cédula. Tuve los dos. Como Mire. por igual en el área municipal. Sí, ¿verdad? como vicealcaldesa, la recordamos, con mucho cariño ahí. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme, a que hace tiempo que he tenido un perfil bajo, excepto que me metí a competir con un programa de Ya usted televisión. es colega. Colega es mi compañero Elías, porque yo soy una fresca. Bueno, es un maestro de los medios. Mire, doña Así Alexandra. que muchas gracias por la invitación. Ya estamos, desde el jueves, estamos en censo, se han reportado algunas dificultades en el proceso, pero que uno espera que eso se supere para que el censo sea finalmente exitoso. Pero quisimos invitarle básicamente para hablar del censo, y bueno, si tenemos tiempo hablaremos de política. Sé que usted está en su movimiento político, Consenso Electoral Reformista. No sé si está cerca del Partido Reformista o si tiene algún tipo de cercanía con otro partido, pero de eso hablaremos más adelante si el tiempo nos da. Quisiera que evaluemos lo que ha ocurrido. Hay una información que ha dado la actual directora de la ONU dando cuenta de que usted había comprometido el censo con la ONU, que era la ONU que iba a hacer el censo en la República Dominicana. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, yo pienso que podría ser que lo que quiso ella decir no fuera que habíamos comprometido el censo para que fuera manejado completamente por Naciones Unidas. Inclusive cuando oí la declaración, pues hablé con el ministro, con Pavel, y me dijo que no, que realmente pues, uno puede olvidar cosas, y ya estamos hablando de 2 años y algo, y yo quise confirmar que no hubiera un documento firmado con específicamente el Fondo de Población de Naciones Unidas, que es el UNPA, y me dijo que no, que habían conversaciones, y en realidad eso fue lo que hicimos. O sea, nosotros nos tocó como directora de la Oficina de Estadística desde el año 2016 iniciar la instalación de lo que iba a ser el censo en el 2020, que era para cuando estaba programado, desde cero. O sea, empezamos con el código SNP, que es lo que otorga el código para la inversión del gobierno para fines de presupuesto. Nos correspondió hacer el plan maestro, todo lo que es un proceso de arranque para fines de poder montar el censo. El censo no se monta en 2 años, ni en 3 ni 4, se considera alrededor de 5 años para poder montar el censo. Perdón, entonces, la razón real de no hacerlo en el 20 fue por el tema electoral. Realmente, sí. Nosotros ya para el 2020 no teníamos el presupuesto para fines de hacer el censo en el 2020 porque se había considerado que era un instrumento en ese momento que es tan delicado y tan importante para el país que jugarnos el que no lo politizaran, que se entendiera que por ahí se estaba buscando información para fines del partido en el gobierno, para ver dónde estaba la gente, etcétera, era un riesgo. Lo cual, pues además, luego de ya no tener el censo planeado para el 20, pues como quiera no se hubiera podido hacer con el problema de la pandemia que llegó en el 2020. Pero había un trabajo adelantado. Por ejemplo, el cuestionario estaba hecho ya, ustedes lo habían elaborado. De las preguntas. Para concluir, perdóname, lo de Naciones Unidas, sí teníamos conversaciones y una misión que vino del Fondo de Población, porque tienen expertise realmente
en procesar censos en otros países. Entonces, estábamos tratando de ver en qué ellos podían acompañarnos, porque eso existe. Hay países, como creo que fue Guatemala en esa época, que sí le entregaron el censo completo al UNPA, pero eso fue al Congreso, porque tú no le puedes entregar los recursos del Estado, la obligación que manda la ley de que el censo lo hace la Oficina Nacional de Estadística. Ahora, tú puedes buscar técnicos que te apoyen en el proceso con las capacidades adecuadas. Recibimos misiones del UNPA para fines de oír y ver qué ellos pensaban de cómo íbamos. Porque, por ejemplo, la cartografía, que es la base importantísima del censo, la empezamos nosotros a actualizar. Entonces, todo eso fue, concluyendo la pregunta que me hiciste primero. Ahora tú me preguntas... El cuestionario, ¿ustedes lo dejaron elaborado? Uno de los procesos que se hizo, porque se iba trabajando paralelo en varias renglones. La cartografía era el problema del Departamento de Cartografía, pero el área técnica, que es la que se ocupa de censo, que se llama Censo, Departamento de Censo, iba también haciendo el plan director, y igualmente montó el formulario, que en ese momento, en el año 19, como por julio, se hizo una reunión importante de personas con las condiciones y conocimiento para evaluar el formulario de manera presencial, y se revisó y fue aprobado ese cuestionario, y hicieron recomendaciones, etcétera. Nosotros dejamos un formulario con 59 preguntas, y el de actual, el que se está usando, tiene 67. Yo no quiero dejar de decir en este momento, antes de continuar con el tema, que nosotros apoyamos 100% el censo. O sea, que el censo, mal pudiera yo decir, ¿verdad?, que no, porque nosotros trabajamos en el censo y lo íbamos a hacer. Que por razones de cambio de autoridades lo esté haciendo otra dirección, no quiere decir que estamos en contra del censo. El censo es un instrumento que necesitan los países, no solo se hace en República Dominicana, para fines de políticas públicas. Entonces, los cambios en el formulario lucen la mayoría que lo enriqueció al formulario y lo actualizó. Porque, por ejemplo, tiene una pregunta, tiene una sección de mortalidad en temas de quién ha muerto en la familia y si murió por COVID. Entonces eso se está actualizando. Entonces, en términos... Aparte que ha generado este escarceo con un sector ultranacionalista que ha estado promoviendo que eso se va a usar. Yo no sabía que veían estos días, me mandaron un mensaje, un amigo, y crearon aquí la nacionalidad por el U-Census. Se llama ahora un nuevo sistema, U-Sangre, U-Sol y U-Census también el sistema. Esos elementos que han generado esta controversia, ¿estaban presentes en los formularios que ustedes estaban haciendo también? No, yo no recuerdo ese tipo de situaciones, no nos abordaron nunca con ese criterio, vamos a llamarlo. La parte de el censar a los extranjeros que residen en un país independientemente de su condición. Si yo no recuerdo, usted que sabe de eso, yo no, pero eso es algo que es estándar en los censos. Recuerdo, incluso en Estados Unidos, cuando había el debate con Trump para los censos del año 20, era un tema que estaba en el cuestionario, y igualmente sectores radicales de ultraderecha cuestionaban eso. Bueno, en realidad el censo procura saber por hogares, por familias, quiénes viven en esas viviendas. No se dice si de dominicano, mejor dicho, no se deja solo para el dominicano. Se pregunta dónde nació o desde cuándo está en República Dominicana. No es una... ¿Esa es la misma pregunta que la gente cuestiona? Nuevo. Mira, aquí hay una pregunta, una pregunta que tiene el censo, que también ha generado mucho comentario. No sé si en el cuestionario que usted dejó antes de irse de la ONE estaba esta pregunta, dice,
La pregunta está en la 64. Las personas suelen definirse a sí mismas de acuerdo con sus facciones, color de piel y otras características culturales. Partiendo de estos términos, ¿se considera usted una persona, y lo deja abierto para que la persona, es un asunto donde alguna y dice que indio, india, mestizo, mestizo. Está lo del racismo. ¿Eso estaba incluido ahí? No, esa pregunta es nueva. Nueva en el censo en general. Eso no se preguntaba. Esa pregunta ha causado mucho ruido por su forma de hacerla. También el hecho de decirte de cómo tú te consideras. ¿Tú te consideras bonito, No nariz te fina, dice blanco, indio, moreno, negro? ¿De qué color es usted? No. ¿Cómo usted se considera? Eso ha hecho algún ruido. Es una forma de hacer la pregunta, medio el estilo de género. Ya no es usted es hombre o mujer, ¿cómo usted se considera que es? Esa es la manera que el lenguaje que se está manejando ahora. Y en esa pregunta está incluido ese lenguaje. ¿Cómo usted se considera? Si es indio, si es blanco, si es negro, si es... Y fíjate que ponen el género, hombre, mujer, etcétera. Entonces eso como tal, la pregunta en sí, pues tal vez no tiene ningún problema, excepto que el censo se entra en un proceso de cruce de información para dar resultados. Los datos, eso es pura data. Entonces yo no sé hasta dónde puede salir que yo soy mujer, que estudié en la universidad, porque la preguntan, hasta la maestría, le agregaron, eso no estaba en el cuestionario anterior, pero arriba de eso soy negra y no tengo trabajo, porque todo eso surge de las preguntas en conjunto. Entonces podría parecer que hay discriminación, que a la mujer no se le da trabajo. Eso podría venir como resultado, lo cual pues no es bueno para el país, el estar creando ese tipo de diferencias. Es una observación bastante válida. En lo que usted ha visto, ¿cómo piensa que se va a desarrollar esto? Ya comenzó el jueves, han habido algunas dificultades, pero aparentemente se están superando, sobre todo con el tema de la conectividad, que los equipos no han podido transmitir la información que levantan, y es posible, decía el director técnico, que tengamos que disponer de 2 días más, es decir, no terminarlo el 23 como se había proyectado, sino el 25. Bueno, eso vio en la prensa. Se supondría que con los 14 días se está cubriendo ese tipo de problema. Acuérdate que siempre se ha hecho en 7. Cuando nosotros, que yo quería que fuera de 14 días, pero habíamos opiniones encontradas con los técnicos de que siempre entendían que debían ser 7, debería no tener que extenderse, excepto de ir en cierta forma, completar el que no localizaron, el que no estaba, pero desde entrada pensar en que lo van a extender, tal vez no es una buena forma de empezar y dar a entender a la población que hay problemas. Lo que puede estar pasando es completamente, desde mi punto de vista, como le llama un refrán que dice, gaje del oficio. Un censo no es una tontería. O sea, esto es complejísimo y debe contar con el apoyo general de la población. Es una pena que hasta del gobierno surjan posiciones que politizan el censo. Decir que el gobierno anterior fracasó y que este no va a fracasar, tú estás hablando de política. Cuando tú sabes que el gobierno anterior no inició el trabajo de calle, de levantamiento de data. Entonces, Si algo hizo, porque si no, en los 2 años que tiene no hubieran podido montar el censo. que no se puede, No, obligado, no hay forma. obligado, lo que ya estaba ha sido útil. Se montaron lo que había. Y lo han dicho, porque yo he oído a la directora decir que el censo, se lo dijo al presidente y me lo dijo Pavel Isa, que empezó en el 16. Entonces, inclusive el presupuesto que se da no es solo para el año de levantamiento de data, porque toda esa cartografía que nosotros hicimos para actualizarla a nivel nacional,
fue con recursos y tuvimos que adquirir laptop, tuvimos que imágenes satelitales, todo un tipo, una cantidad de instrumentos que hubo que invertir, computadoras de más capacidad para que los cartógrafos en las oficinas lo procesaran. Entonces todo eso, excepto que por el tiempo que transcurrió, supongo que en lugares muy vulnerables de cambio tuvieron que volver a actualizar la cartografía, pero una cartografía de 3 años, no como la que nosotros hicimos, que actualizamos una de 10 años. Entonces, no se debe politizar, lo he dicho y lo repito. Si una diputada que dijo que si fracasa es culpa del gobierno anterior. Óyeme, esto es un tema de los dominicanos. Si fracasa, vamos a fracasar todos, porque se necesita el censo y tiene 12 años. Nos queda un minuto, doña Alexandra. Quisiera... No, pero tan rápido. Así es, con el tiempo se va rápido. Quisiera preguntarle, en política, ¿en qué está usted? Mira, nosotros después que dejamos de estar en el gobierno, pues preferimos entrar en un proceso de reflexión, principalmente porque yo no pertenezco a ningún partido. O sea, desde hace mucho... ¿Usted no es reformista? No soy miembro, yo soy balaguerista de sentimientos. ¿A usted la votaron del partido? También. En varias ocasiones, en reiteradas ocasiones. Y luego pues hubo una asamblea porque de algo que quedamos fuera, no obstante nos excusamos porque no fuimos. Pero obviamente yo me siento reformista y balaguerista hasta que yo deje de existir. Pero yo trabajo mi área política con el movimiento que tú dijiste ahorita, de manera que los dirigentes que tenemos, etcétera, siempre están de cerca de uno, para fines de ver de qué forma canalizamos nuestro trabajo político para el 2024. Pero ¿puede volver al Partido Reformista? ¿El movimiento? Yo no tengo objeción. Ese es el partido al cual... ¿Es el único partido? El único al que he pertenecido. Yo no he pertenecido a ningún otro partido. Es el único partido que no quiere gente, que lo que más bien votando a la gente. Bueno, eso es una cosa rara. Eso es una cosa rara. Pero yo espero que cambien de forma de actuar en los próximos meses. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes igual. Nos despedimos ahora de Color Visión. Seguimos en la Super 7, con hoy mismo la Super 7 hasta las 11 de la mañana. Mañana por acá, de vuelta. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente.